Imagina a un líder espiritual en sus momentos finales, envuelto en reflexión y oración, haciendo una mención inesperada a un nombre que, en aquel tiempo, parecía insignificante para la historia mundial. ¿Qué podría llevar a un papa a citar a Donald Trump? ¿Sería una visión profética, una revelación divina o una advertencia sobre el futuro? Esta cuestión continúa intrigando a estudiosos y fieles hasta hoy. En los últimos momentos de su vida, Juan Pablo I estaba profundamente inmerso en meditaciones espirituales. Su pontificado fue uno de los más breves en la historia de la Iglesia Católica, pero su mensaje perdura hasta hoy, especialmente por sus reflexiones sobre la fe, la moralidad y el destino de la humanidad. Sin embargo, un aspecto de sus palabras finales permanece rodeado de misterio, una supuesta referencia a un empresario estadounidense que años después se convertiría en presidente de los Estados Unidos. El Vaticano siempre ha sido un centro de espiritualidad y tradición, y cualquier mención hecha por un papa lleva consigo un peso inmenso, especialmente cuando ocurre en momentos de introspección y despedida. Durante sus últimos días, Juan Pablo I discutió temas como la misericordia, la fe y los desafíos espirituales que la humanidad enfrentaría en el futuro. En medio de esas reflexiones, su mirada se posó sobre figuras contemporáneas, algunas de las cuales aún no habían alcanzado el ápice de su relevancia. Entre ellas, mencionó un nombre que, en ese momento, era solo un magnate de los negocios y personalidad televisiva: Donald Trump. Pero ¿por qué un papa se referiría a Trump en sus reflexiones finales? ¿Cómo podría un empresario de Nueva York captar la atención de un líder religioso que jamás lo conoció personalmente? Estas cuestiones se han convertido en objeto de análisis y especulación entre teólogos, historiadores y expertos en profecías. Observando la trayectoria de Juan Pablo I, queda evidente que poseía una aguda percepción sobre los rumbos del mundo. Su pontificado estuvo marcado por un deseo de reformar la Iglesia y por la visión de que la fe debía ser vivida con autenticidad. Él alertaba sobre los peligros del materialismo, del secularismo y de la creciente indiferencia espiritual de la sociedad. Para muchos, su muerte prematura impidió que llevara a cabo una transformación más profunda dentro del Vaticano. La mención a Trump, por lo tanto, es vista por algunos como una advertencia profética. En aquel entonces, Trump era solo un empresario, ampliamente conocido por sus empresas en el sector inmobiliario y por su estilo de vida extravagante. No tenía ningún involucramiento directo con la política global y para el público parecía improbable que algún día tuviera un papel central en los destinos de la humanidad. Sin embargo, Juan Pablo I parecía haber discernido algo más profundo. Dentro de sus reflexiones sobre el futuro, mencionó que surgirían líderes que desafiarían las estructuras tradicionales de poder, causando divisiones y reorganizando los escenarios político, económico e incluso espiritual. No se sabe exactamente qué palabras utilizó, pero los registros indican que se refirió a un hombre de negocios estadounidense que llegaría a ejercer una influencia inesperada en el curso de la historia. Esa afirmación generó numerosos debates. Para algunos, se trata de una visión inspirada, una anticipación de los eventos que ocurrirían décadas después. Para otros, podría ser una interpretación exagerada de comentarios hechos por el Papa en sus momentos finales. Independientemente del origen de esa mención, el impacto de Trump en el escenario global terminó por hacer la cita aún más intrigante. La ascensión de Trump a la presidencia de los Estados Unidos trajo consigo una serie de cambios drásticos en la política global. Sus decisiones generaron tanto un ferviente apoyo como críticas intensas.
Su enfoque directo y su estilo de liderazgo desafiante alteraron profundamente la forma en que Estados Unidos se posicionó en el mundo, influyendo en alianzas, redefiniendo el papel de la nación en conflictos internacionales y llevando cuestiones morales y religiosas al centro del debate público. Para quienes creen en la dimensión profética de las palabras de Juan Pablo I, el gobierno de Trump representó precisamente el tipo de transformación radical que el Papa podría haber anticipado. El pontífice veía la política no solo como un juego de poder, sino como un reflejo del estado espiritual de la humanidad. Con frecuencia hablaba de cómo los líderes mundiales tenían la responsabilidad de mantener valores éticos y religiosos en un mundo cada vez más dominado por el relativismo moral. Es interesante notar que Juan Pablo I dedicó sus últimos días a escribir y reflexionar sobre el futuro de la fe cristiana. Su compromiso con la misericordia y su preocupación por el avance del secularismo fueron temas recurrentes. En sus escritos alertaba de que la humanidad enfrentaría desafíos morales sin precedentes y que los fieles debían mantenerse firmes en su creencia, independientemente de las circunstancias. Este mensaje resuena fuertemente en los debates contemporáneos. El avance de la tecnología, los cambios en los valores sociales y la polarización política han hecho que las cuestiones espirituales y morales se vuelvan aún más urgentes. En este contexto, la figura de Trump fue tanto un símbolo de resistencia como de controversia. Para sus seguidores, representó un líder que desafió el sistema y defendió principios tradicionales. Para sus críticos, fue un agente de división e inestabilidad. Mirando hacia el pasado, la conexión entre Juan Pablo I y Trump puede verse como un enigma que invita a la reflexión. ¿Podría el Papa, conocido por su aguda visión espiritual, haber tenido una percepción intuitiva sobre los eventos que estaban por suceder? ¿O su mención fue simplemente una observación casual, posteriormente interpretada como profética? Independientemente de la respuesta, la historia muestra que muchas de las preocupaciones planteadas por Juan Pablo I siguen siendo relevantes. La lucha entre valores tradicionales y cambios sociales continúa moldeando el mundo moderno, y el liderazgo de figuras como Trump solo intensifica estas discusiones. Si la mención hecha por el Papa realmente tenía un significado profético, tal vez aún no comprendamos todas sus implicaciones. Pero una cosa es cierta: su visión sobre el papel de los líderes mundiales sigue siendo un tema central para quienes buscan entender los designios divinos en el curso de la historia humana. Otro punto crucial para comprender esta posible conexión entre Juan Pablo I y Donald Trump es el papel de las profecías en la tradición católica. A lo largo de la historia, diversos líderes espirituales han hecho predicciones enigmáticas sobre el futuro, algunas de las cuales han sido interpretadas como mensajes divinos. El propio Juan Pablo I, en sus discursos y escritos, enfatizaba la importancia de estar atentos a las señales de los tiempos y comprender los designios de Dios en los cambios del mundo. Si su mención a Trump fue, de hecho, una visión profética, ¿qué es exactamente lo que predijo? ¿Sería Trump un instrumento de transformación necesario, un agente del caos o un líder que desafiaría las estructuras espirituales y políticas establecidas? Esa pregunta resuena especialmente entre aquellos que ven paralelismos entre las predicciones del Papa y los eventos que ocurrieron años después. Durante su campaña y mandato presidencial, Trump generó reacciones polarizadas. Fue considerado tanto un defensor de valores tradicionales como un líder que puso a prueba las instituciones democráticas y la estabilidad global. Si volvemos al contexto de la época de Juan Pablo I,
podemos percibir que su principal preocupación era la creciente secularización de la sociedad y el alejamiento de los principios cristianos. Alertaba sobre un período de turbulencia moral y sobre el surgimiento de líderes que desafiarían tanto las normas religiosas como las estructuras políticas tradicionales. ¿Encaja Trump en ese perfil? Para algunos, sí. Su retórica directa, su postura de confrontación con los medios de comunicación y su estilo de gobernar lo convirtieron en una figura singular en la política mundial. Rompió con los patrones establecidos y trajo debates sobre la fe, la cultura y la moralidad al centro de la agenda política. Además, su apoyo a grupos religiosos y su defensa de Israel reforzaron su conexión con sectores cristianos conservadores, algo que un papa podría haber previsto como un factor de gran impacto global. Por otro lado, los críticos argumentan que Trump representa un ejemplo de aquello a lo que Juan Pablo I podría estar advirtiendo. Un mundo cada vez más dividido, donde la política se impone sobre la espiritualidad y donde el materialismo y el individualismo ganan fuerza. Según esa visión, su ascenso puede interpretarse como un reflejo de la crisis moral que el Papa tanto temía. Esa dualidad está presente en diversas interpretaciones proféticas. La Biblia está repleta de personajes que desempeñaron roles ambiguos en la historia sagrada, siendo utilizados tanto para castigar como para restaurar al pueblo de Dios. Figuras como Ciro, el Grande, fueron descritas como instrumentos divinos, aún sin ser necesariamente líderes religiosos o moralmente irreprochables. Si Juan Pablo I realmente tuvo una visión sobre Trump, ¿podría esa profecía encajar en esa tradición bíblica? ¿Podría haber visto a un líder que, independientemente de sus intenciones, traería cambios significativos al mundo, desafiando las estructuras de poder y forzando a la humanidad a reevaluar sus creencias y valores? La muerte prematura de Juan Pablo I solo intensificó el misterio en torno a sus últimas palabras. A diferencia de otros papas que tuvieron pontificados largos y dejaron una vasta documentación sobre sus visiones, Juan Pablo I gobernó la Iglesia por apenas 33 días. Esto significa que muchos de sus pensamientos y reflexiones finales quedaron registrados de forma fragmentada, lo que abre margen para múltiples interpretaciones. La Iglesia Católica tiene una relación compleja con las profecías. Aunque reconoce que Dios puede revelar el futuro a algunas almas elegidas, también alerta sobre la necesidad de discernimiento y precaución al interpretar esas señales. La visión profética de Juan Pablo I, en caso de haber existido, no fue reconocida oficialmente por el Vaticano, lo que hace que esta cuestión sea aún más enigmática. De cualquier manera, la posible conexión entre sus palabras y el ascenso de Trump nos invita a reflexionar sobre el papel de los líderes mundiales en el plano espiritual. La historia está repleta de ejemplos de cómo la política y la religión están entrelazadas y de cómo ciertas figuras pueden ser vistas como catalizadoras de cambios que van más allá de la esfera material. Para aquellos que creen en la dimensión profética de esa mención, el mensaje de Juan Pablo I es un llamado a que los fieles se mantengan vigilantes. Independientemente de quién esté en el poder, la batalla espiritual continúa y la necesidad de fe, discernimiento y compromiso con las enseñanzas de Cristo permanece inalterada. Trump puede ser solo un símbolo dentro de un escenario mucho mayor. Su trayectoria política puede verse como parte de un proceso que ya estaba en marcha, un reflejo de un mundo que busca respuestas en tiempos de incertidumbre. Si Juan Pablo I realmente lo mencionó en sus reflexiones finales, tal vez su intención no haya sido predecir un destino específico, sino alertar sobre un período de grandes desafíos y cambios.
La gran pregunta que permanece es, ¿cuál es nuestro papel en esta historia? Si la mención de Juan Pablo I fue realmente profética, no se hizo solo para generar curiosidad, sino para despertar una reflexión más profunda. El mundo está en constante transformación y depende de cada uno decidir cómo navegar por esos cambios. La política es solo uno de los campos en los que se manifiesta esta batalla espiritual. El verdadero desafío, como enfatizó Juan Pablo I, es mantener la fe viva en medio del caos, permanecer firme en los valores cristianos y buscar la verdad por encima de todo. Si te gustó este análisis, suscríbete al canal para más contenidos como este.